No sé si se han dado cuenta que en la vida hay gente que desde muy pequeños saben exactamente qué es lo que van a hacer. El típico amigo que desde que está en secundaria sabe que va a estudiar medicina y habla y camina como doctor. En mi caso es todo lo contrario. La verdad es que la pregunta de qué vas a hacer cuando seas grande o vas a hacer cuando seas más grande todavía me genera nerviosismo y no podría contestarla, ¿no? Entonces mis decisiones de vida académicas y profesionales han obedecido mucho a eso. Estudié ingeniería industrial porque me permitía prácticamente hacer muchas cosas en el futuro. Después fui 12 años consultor trabajando en funciones, industrias, países diferentes. Cuando entré al TEC a trabajar, también trabajaba en proyectos diferentes cada semana. Pero reflexionando sobre este tema, ha habido un par de constantes en mi vida que han sido mi guía, ¿no? Y que siempre he buscado hacer. Uno es siempre seguir aprendiendo, y la segunda es buscar tener un impacto positivo y ayudar a los demás. Entonces, dado eso, pues mi reflexión ha sido: ¿qué puedo hacer con lo que sé hacer y con lo que me gusta hacer para cumplir con estos dos conceptos? Los últimos años me he dedicado al tema de la educación, y en particular el tema de la educación en negocios, y es de lo que quiero hablar en esta charla, ¿no? Ahora, en las últimas semanas, cuando me topaba amigos que les platicaba que iba a dar un TEDx Talk, o veían en redes sociales y me decían: oye, ¿de qué vas a hablar? Les decía: no, pues de las empresas y el capitalismo. Se me quedan viendo con cara de: ya te equivocaste, compadre. ¿Por qué no hablas mejor de la paz mundial o de salvar a la vaquita marina, o algo que sea verdaderamente bueno y relevante, ¿no? para la gente que te va a ir a escuchar? Pero dadas esas respuestas, creo que es todavía más importante compartir las ideas que voy a compartir hoy, ¿no? Si ustedes van allá afuera y preguntan: oigan, ¿funciona el capitalismo? ¿Es bueno el capitalismo para la sociedad? ¿Las empresas son buenas para la sociedad? ¿Las empresas pueden ser un modelo de transformación social y de creación de valor? La mayoría de la gente les va a decir que no. De hecho, hay una encuesta de Gallup en Estados Unidos, y no es muy diferente en México, que dice que solo el 18% de las personas confían en las empresas, por debajo de los sindicatos, por debajo de los medios de comunicación, y ahí parejeando con los políticos, ¿no? Incluso escuchamos todos los días en las noticias manifestaciones en contra del capitalismo, la globalización y las empresas. Hace 2 semanas me invitaron a dar una conferencia al World Business Council for Sustainable Development. Es una organización de 200 empresas a las que van directores generales. Era una plática sobre talento y liderazgo para la sostenibilidad, y al final las preguntas que me empezaron a hacer era: ¿por qué en las escuelas de negocios imponíamos el capitalismo y destruíamos la creatividad de nuestros alumnos? En un evento organizado por la iniciativa privada y las propias empresas, ¿no? Hace un año estuve en Austin en un evento con John Mackey. Él es el fundador de Whole Foods, y de un ejemplo que se me quedó grabado. Si analizas las series de televisión y las películas, más del 90% de los asesinatos los cometen hombres de negocio, cuando en la realidad eso es menos del 2 o 3%. O sea, como sociedad hemos encontrado en el hombre de negocios a nuestro villano favorito, ¿no? Ahora, esta narrativa y este concepto que tenemos, ¿obedece a la realidad o no? Si ven en un horizonte de muy largo plazo qué ha pasado con el desarrollo económico en los últimos 2000 años, la verdad es que del año 0 al 1500 no pasó mucho. Incluso después del 1500, hasta hace como 200 años, no habían cambiado mucho las cosas en cuanto a el Producto Interno Bruto que generábamos por persona o per cápita. Hace 200 años, poco más de 200 años, más del 90% de la población vivía en extrema pobreza. El ingreso per cápita era equivalente al que tienen países hoy, como que tendría hoy Bangladesh o Haití. Si agarras el PIB per cápita de Chiapas, que es el estado más pobre en México, lo divides entre 4, ese era el nivel de ingreso con el que vivíamos hace 200 años. Ahora se ha multiplicado ese ingreso pues casi por más de 20 en muchos países, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Lo que sucedió fue el capitalismo y sus postulados fundamentales, ¿no? El derecho de propiedad privada, el emprendimiento, el libre mercado, la globalización y el respeto a la ley o el Estado de Derecho. En los últimos 200 años, estas ideas que empezaron como ideas se fueron haciendo realidad
y transformaron de manera importante el sistema económico y el sistema político en la gran mayoría de los países del mundo, ¿no? Ahora, seguramente me imagino que están pensando, bueno, pues esto funciona para los ricos. En promedio, si ahorita llegara Bill Gates y entra a la sala, en promedio seríamos multimillonarios, pero la realidad es que nuestra realidad no habría cambiado mucho. Y la verdad es que tampoco. Este sistema ha beneficiado principalmente a los pobres. También, si preguntas allá afuera, ¿qué ha pasado con la pobreza en los últimos 40 años? ¿Ha aumentado o ha disminuido? La gran mayoría de la gente te diría que ha aumentado. Sin embargo, alrededor del mundo, en los últimos 40 años, yo tengo 39, desde que nací, la pobreza pasó de representar el 40% de la población a menos del 15%, representado por personas que viven con menos de $1.25 al día. Y la verdad es que la tendencia sigue para abajo. Si no echamos a perder algunas cosas, es muy probable que en las próximas décadas, como humanidad, tendríamos las herramientas para erradicar la pobreza. Ahora, si esta es la realidad, ¿por qué seguimos pensando así? Ese desconecte es algo por lo que a mí me preocupa y creo que hay que hablar del tema, entenderlo, conocerlo y platicarlo, ¿no? Ahora, dicho todo esto, pues el capitalismo está lejos de ser un sistema perfecto y sin duda hay empresas que han destruido el medio ambiente, que han abusado de sus empleados, que son parte del sistema de corrupción que hay en México y en verdad lo creo y creo que es algo que hay que combatir, y principalmente la gente que creemos en este sistema económico y que creemos en las empresas con un motor de transformación social, somos los primeros que tenemos que señalar a estas personas que no están cumpliendo con estos preceptos. Y en el mundo hay muchos movimientos que están hablando de cómo reimaginarnos el capitalismo. Hay uno que se llama capitalismo consciente, capitalismo incluyente, capitalismo justo, las corporaciones B, pero todos son alrededor de encontrar una manera de hacer que el capitalismo siga funcionando, pero funcione de manera más incluyente para todos. En particular, hace 4 años, en el 70 aniversario del TEC en la Ciudad de México, trajimos a Raj Sisodia, que escribió este libro junto con John Mackey, de Conscious Capitalism, en donde en esa plática y a través del libro y una serie de conferencias que he estado oyendo, hablan de las empresas como las empresas, pero no cualquier empresa, las empresas bien administradas, con un sentido de propósito más amplio que solo ganar dinero, con una visión de generar valor compartido, de stakeholders, de grupos de interés, de cuidar no solo a los accionistas, sino de cuidar a los proveedores, a los clientes, al medio ambiente, a la comunidad, a los empleados. Son la mejor manera que tenemos, yo les diría casi la única, de crear valor para todos. Porque no hay otra manera de crear valor que no sea a través de la empresa, la innovación y la toma de riesgos. Ahora, también me imagino que están pensando, pues cuántas de estas empresas hay, ¿no? Y menos en México. La verdad es que a través de mi experiencia me ha tocado conocer a muchas empresas de estas, de todos tamaños, chicas, pequeñas, grandes, y sí las hay, pero no las hay suficientes. Entonces, el reto es cómo formamos a los líderes futuros y a los líderes actuales para que creen empresas conscientes, empresas con un sentido de propósito más amplio, o para que transformen a las actuales en este sentido de esta visión de la responsabilidad que puede tener una empresa y del impacto que puede tener una empresa de transformar la sociedad. Y ese es el sueño. Ese es el sueño que yo tengo en lo personal, ese es el sueño que compartimos en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y ese es el sueño por el que estamos trabajando, ¿no? Ahora, ¿qué les pido a ustedes? 2 cosas. 1, que me crean esto y que se lo crean ustedes. Que verdaderamente las empresas, lejos de ser el enemigo, son la mejor manera que tenemos de crear valor a la escala que lo requerimos si queremos sacar de la pobreza al 15% que nos falta. Y el segundo, ustedes todos los días, todo el tiempo, interactúan con empresas, principalmente como clientes y como consumidores. Y la belleza de este sistema es que nadie los obliga. Ustedes tienen la libertad de elegir con quién interactuar. También son empleados, son inversionistas, son fundadores de empresas. Así que ustedes también, a través de la interacción con todas estas empresas, pueden ayudar a que más empresas y más empresarios se muevan a esta visión de responsabilidad social, de un capitalismo consciente, de un modelo en donde las empresas sean
verdaderamente un eje de transformación y de creación de valor más incluyente y más justo para todos. Muchas gracias.